Soy Rebecca Thompson y tengo 28 años. La mañana de Navidad debería haber sido uno de los días más felices de mi vida. Pero, en cambio, se convirtió en el día en que mi propia madre me eliminó de su mundo con unas pocas palabras que todavía resuenan en mis pesadillas. Acababa de anunciar que estaba embarazada de mi primer hijo, esperando alegría, tal vez algunas lágrimas de felicidad, y ciertamente algo de emoción por convertirse en abuela. En lugar de eso, mi madre me miró fijamente a los ojos y dijo: «No te quiero ni a ti ni a ese bastardo en esta familia. Estás muerta para mí y fuera del testamento». Así de simple, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Me quedé sentada exactamente 3 segundos, procesando lo que acababa de suceder. Luego, con calma, metí la mano en mi bolso y saqué el regalo cuidadosamente envuelto que había pasado semanas preparando para ella. Lo coloqué en la mesa de centro, me levanté con toda la dignidad que pude reunir y salí de esa casa para siempre. Lo que mi madre no sabía era que dentro de esa caja de Navidad de apariencia inocente había algo que cambiaría todo entre nosotras. ¿Desde dónde nos están viendo hoy? Dejen su ubicación en los comentarios y denle al botón de me gusta y suscribirse si alguna vez se han sentido completamente traicionados por su familia durante lo que debería haber sido una celebración. Definitivamente querrán quedarse para ver lo que sucedió después. Permítanme llevarlos de vuelta a cómo comenzó todo este desastre porque, créanme, esta historia se vuelve una locura. Hace 3 años, vivía lo que pensaba que era una vida bastante normal. Trabajaba como enfermera registrada en el Hospital St. Mary, tenía mi propio apartamento en el centro de Portland y estaba saliendo con un chico llamado David Martínez. Ahora bien, David no era exactamente lo que llamarías material de novio tradicional. Era un tatuador, montaba en motocicleta, tenía el pelo largo y provenía de una familia mexicano-americana de clase trabajadora. Mi madre, Patricia Thompson, le echó un vistazo y decidió que era el diablo encarnado. Tienen que entender algo sobre mi familia. Somos lo que se podría llamar cortésmente, dinero viejo de Portland. Mi abuelo construyó un exitoso negocio maderero en la década de 1950, y mi madre ha pasado toda su vida actuando como si fuéramos de la realeza por ello. Pertenece al club de campo, organiza almuerzos de caridad y tiene ideas muy específicas sobre con quién, la gente como nosotros, debería asociarse. En su mente, las enfermeras estaban bien para las hijas de otras personas, pero yo ya debería haberme casado con un médico y haber comenzado a producir nietos de buena cuna. David y yo nos conocimos en el hospital cuando llegó después de un accidente de motocicleta. Nada grave, solo algunas raspaduras que necesitaban limpieza, pero él era tan tranquilo y divertido mientras lo atendía que me di cuenta de que esperaba con ansias sus citas de seguimiento. Cuando finalmente me invitó a salir, dije que sí sin pensarlo 2 veces. Era inteligente, amable, trabajador y me trataba como si realmente importara. Después de salir con chicos que me veían como un simple accesorio o un trampolín hacia el dinero de mi familia, el interés genuino de David en quién era yo como persona se sintió revolucionario. La primera vez que llevé a David a casa para la cena del domingo fue exactamente el desastre que esperarían. Mi madre pasó toda la comida haciéndole preguntas incisivas sobre sus perspectivas de carrera y su planificación financiera a largo plazo. Mi padre, que generalmente se mantenía al margen de mi vida amorosa, no dejaba de hacer comentarios sobre lo peligrosas que eran las motocicletas y si David había considerado opciones de transporte más estables. Mientras tanto, mi hermano menor, Michael, que tenía 25 años y todavía vivía en el sótano de mis padres mientras se encontraba a sí mismo, estaba sentado allí sonriendo con aire de suficiencia como si estuviera viendo un espectáculo de comedia. David manejó todo con una gracia increíble. Respondió a cada pregunta, honestamente, habló de sus planes de abrir su propio estudio e incluso elogió la cocina de mi madre. Pero yo podía ver el cálculo en sus ojos. Este no era el yerno que ella había imaginado para su cartera de inversiones, quiero decir, su familia. Después de que David se fue, mamá me acorraló en la cocina mientras yo cargaba el lavavajillas. Rebecca, cariño, estoy segura de que es una persona bastante agradable, pero tienes que pensar en tu futuro. ¿Qué tipo de vida puede ofrecer realmente un tatuador? ¿Qué pensarían nuestros amigos? ¿Qué hay de los fondos para la universidad de los niños y la planificación de la jubilación? Le recordé que yo tenía mi propia carrera y podía contribuir a cualquier planificación financiera futura, pero ella lo desestimó como si fuera irrelevante. La enfermería es una profesión encantadora, querida, pero no es un estilo de vida.
Necesitas un esposo que pueda mantenerte adecuadamente. La crítica se convirtió en un ruido de fondo constante en nuestras interacciones familiares. Cada llamada telefónica de alguna manera volvía a las deficiencias de David. Cada reunión familiar incluía indirectas sutiles sobre mi fase, y cuando iba a sentar la cabeza con alguien apropiado. Mi hermano Michael, que nunca había mantenido un trabajo por más de 6 meses y cuya idea de ambición era alcanzar el siguiente nivel en cualquier videojuego con el que estuviera obsesionado, de alguna manera se sentía con derecho a sermonearme sobre la falta de dirección de David. El punto de quiebre llegó cuando David me propuso matrimonio. No lo hizo en un restaurante elegante ni hizo un gran gesto que se viera bien en las redes sociales. En cambio, me lo propuso un martes por la noche mientras cocinábamos juntos en mi apartamento. Me estaba contando sobre su día, algo gracioso que había pasado en el estudio, y de repente se quedó en silencio y dijo: Becca, no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Te casarías conmigo? El anillo no era enorme ni ridículamente caro, pero era perfecto. Lo diseñó él mismo, incorporando elementos que nos representaban a ambos. Fue considerado, personal y absolutamente hermoso. Dije que sí de inmediato, no porque necesitara pensarlo, sino porque nunca había estado más segura de nada en mi vida. Cuando llamé a mis padres para compartir la noticia, habrían pensado que anuncié que me unía a una secta. Mi madre se quedó en completo silencio durante unos 10 segundos y luego se lanzó a un discurso sobre cómo estaba cometiendo un error del que me arrepentiría el resto de mi vida. De hecho, usó la frase, desperdiciar tu potencial, como si mi valor como ser humano estuviera de alguna manera ligado a la categoría de ingresos de mi esposo. Mi padre fue marginalmente más diplomático, pero no por mucho. Preguntó si habíamos considerado un compromiso largo para asegurarnos de que esto era realmente lo que yo quería. Incluso Michael se puso al teléfono para compartir su sabiduría sobre cómo el matrimonio era un gran paso y que tal vez debería salir con más gente antes de sentar la cabeza. Esto, viniendo de un chico que no había tenido una novia por más de 3 semanas desde la secundaria. Pero la verdadera explosión nuclear llegó cuando anunciamos el embarazo 6 meses después de la boda. David y yo habíamos planeado esperar 1 año o 2, a veces la vida tiene otras ideas. Estábamos emocionados, quizás un poco nerviosos por el momento, pero genuinamente encantados de empezar una familia juntos. Decidí decírselo a mis padres en persona, pensando que tal vez la realidad de convertirse en abuelos suavizaría su actitud hacia David. Fui tan ingenua. Realmente pensé que este podría ser el momento en que finalmente lo aceptaran como parte de la familia. Quiero decir, estábamos hablando de su primer nieto. Seguramente, eso importaría más que sus prejuicios sobre su origen. Debería haberlo sabido. La reacción de mi madre a la noticia del embarazo fue incluso peor que su respuesta al compromiso. No me felicitó. No preguntó sobre fechas de parto o nombres de bebés o si necesitaba algo. En cambio, inmediatamente comenzó a calcular cómo esto afectaría la reputación de la familia y si la gente pensaría que tuve que casarme. El hecho de que lleváramos casados 6 meses parecía irrelevante para ella. En su mente, el embarazo significaba escándalo, especialmente cuando el padre no cumplía con sus estándares sociales. De hecho, sugirió que debería considerar otras opciones, lo cual rechacé de inmediato. ¿Alguna vez han experimentado un rechazo familiar completo durante lo que debería haber sido un momento feliz? Hágamelo saber en los comentarios, porque estoy empezando a pensar que las familias tóxicas son más comunes de lo que admitimos. Los meses previos a la Navidad fueron cada vez más tensos. Mi madre dejó en claro que David no era bienvenido en los eventos familiares, lo que significaba que yo también dejé de asistir. Me llamaba ocasionalmente para saber cómo estaba, pero cada conversación se convertía en una oportunidad para criticar mis elecciones y predecir la ruina de mi matrimonio. Mientras tanto, Michael continuaba viviendo en su sótano, sin contribuir absolutamente en nada a la sociedad, pero de alguna manera manteniendo su posición como el hijo predilecto que no podía hacer nada mal. El doble rasero era exasperante, pero había aprendido a esperarlo. La familia de David, por otro lado, me acogió por completo. Sus padres, María y Carlos, me recibieron en su hogar como si siempre hubiera pertenecido allí. Estaban emocionados por el bebé, preguntando constantemente cómo me sentía y si necesitábamos algo. Su hermana, Rosa, me llevó de compras para ropa de maternidad y artículos para el bebé. Me hicieron sentir como familia de una manera que mi familia real nunca lo había hecho.
El contraste era marcado y doloroso. Aquí había personas que apenas me conocían, tratándome con más amor y respeto del que jamás había recibido de las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. A medida que se acercaba la Navidad, hice un último intento por cerrar la brecha. Llamé a mi madre y le pregunté si podíamos pasar la mañana de Navidad juntos como familia. Pensé que tal vez el espíritu navideño, combinado con el hecho de que ahora estaba obviamente embarazada y radiante de felicidad, podría ablandar su corazón. Ella aceptó, pero con condiciones. David no estaba invitado. Esta iba a ser una celebración, solo para la familia, y aparentemente mi esposo de 8 meses no calificaba como familia. Casi me negué, pero algo me hizo aceptar. Quizás necesitaba ver por mí misma hasta dónde estaba dispuesta a llevar este rechazo. Pasé días preparando el regalo de Navidad perfecto para ella. No un regalo cualquiera, sino algo que comunicara todo lo que no podía decir en voz alta, algo que dejara mi posición cristalina mientras mantenía la dignidad que ella nunca me había mostrado. La mañana de Navidad llegó gris y lluviosa. El típico clima de diciembre en Portland. Conduje hasta la casa de mi infancia con ese regalo cuidadosamente envuelto en el asiento del pasajero, mi corazón latiendo con anticipación. Esto no iba a ser un típico intercambio festivo de suéteres y tarjetas de regalo. Esto iba a ser un ajuste de cuentas. La casa se veía exactamente igual que durante toda mi infancia. Perfectamente decorada, con un paisaje perfecto, diseñada perfectamente para impresionar a los vecinos y mantener las apariencias. Mi madre abrió la puerta con un suéter de Navidad de diseñador que probablemente costó más que la mensualidad del coche de la mayoría de la gente. Rebecca, querida, te ves sustancial, dijo, mirando mi vientre de embarazada con algo que no era exactamente aprobación. Entra. Michael y tu padre están en la sala de estar. La sala familiar estaba decorada como sacada de una revista. Cada superficie brillaba, cada adorno colocado con precisión matemática. Mi padre estaba sentado en su silla habitual leyendo la sección financiera del periódico. Michael estaba tumbado en el sofá en pijama, jugando en su teléfono a pesar de tener 25 años. Ninguno de los dos levantó la vista cuando entré. Intercambiamos algunas cortesías durante unos minutos. Bueno, yo intenté ser cortés mientras ellos daban respuestas mínimas. Mi madre hizo preguntas superficiales sobre mi salud, pero no mostró interés en las respuestas. Mi padre gruñía ocasionalmente. Michael me ignoró por completo. Finalmente, decidí que era hora de hacer mi anuncio. Había practicado este momento, imaginado cómo cambiarían sus rostros cuando se dieran cuenta de que iban a ser abuelos. Imaginé a mi madre ablandándose, tal vez incluso llorando un poco. Imaginé a mi padre bajando el periódico y mirándome por primera vez en meses. Tengo algo que decirles, dije, sentándome más erguida. David y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Van a ser abuelos. El silencio que siguió fue ensordecedor. El periódico de mi padre crujió mientras sus manos se apretaban a su alrededor. Michael finalmente levantó la vista de su teléfono, pero solo para sonreír con aire de suficiencia. ¿Y mi madre? El rostro de mi madre pasó por una serie de expresiones que nunca olvidaré. Sorpresa, cálculo, disgusto y finalmente, furia fría. No te quiero ni a ti ni a ese bastardo en esta familia, dijo. Su voz perfectamente tranquila y controlada. Estás muerta para mí y fuera del testamento. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. No porque me importara el dinero, aunque eso también dolió, sino por la finalidad en su voz. Esto no era ira o decepción. Esto era un rechazo completo hacia mí y mi hijo nonato. Por un momento, la habitación pareció congelada en el tiempo. Mi padre continuó escondiéndose detrás de su periódico, negándose a mirarme a los ojos. Michael volvió a su teléfono como si nada importante hubiera sucedido. Y mi madre se quedó sentada allí, con aspecto satisfecho, como si finalmente hubiera resuelto un problema que la había estado molestando. Pero esto es lo que pasa cuando te rechazan tan completamente, todo se aclara. Todos esos años de tratar de complacerla, de tratar de encajar en su visión de quién debería ser, de tratar de ganar su aprobación, de repente parecieron inútiles. Ella había tomado su decisión, y ahora yo era libre de tomar la mía. Metí la mano en mi bolso y saqué su regalo de Navidad.
Lo había envuelto en un papel hermoso, lo había atado con una cinta cara, lo había hecho parecer el regalo perfecto de la hija perfecta. Lo coloqué con cuidado en la mesa de centro frente a ella. Esto es para ti, dije en voz baja. Feliz Navidad, madre. Luego me levanté, me alisé el vestido de maternidad y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, oí la voz de mi madre, de repente insegura. Rebecca, no seas dramática. Podemos discutir esto como adultos. Pero yo ya no quería discutir nada con personas que ya se habían formado una opinión sobre mí. Salí de esa casa sabiendo que nunca volvería como su hija, suplicando aceptación. Cuando volviera, sería en mis propios términos. Lo que no vi, pero de lo que me enteré más tarde, fue lo que sucedió cuando abrió esa caja. Según Michael, quien me llamó 3 horas después presa del pánico, mi madre comenzó a gritar en el momento en que levantó la tapa. Gritó tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía pensando que alguien estaba siendo asesinado. Dentro de esa hermosa caja de Navidad había una única foto de ecografía de su nieto y una nota escrita a mano que decía, «Este es el nieto que nunca conocerás. Feliz Navidad de parte de la familia que rechazaste». Los gritos continuaron durante casi 20 minutos. La llamada de Michael llegó exactamente 3 horas y 14 minutos después de que salí de esa casa. Estaba sentada en mi coche en el estacionamiento del hospital tratando de procesar lo que acababa de suceder cuando sonó mi teléfono. Su voz era temblorosa, casi de pánico, lo cual era inusual para alguien que normalmente no se molestaba en mostrar emoción por nada. Rebecca, ¿qué demonios pusiste en esa caja?, preguntó sin siquiera saludar. Mamá ha estado gritando durante 20 minutos seguidos. Papá llamó al 911 porque pensó que estaba teniendo un ataque al corazón. Todos los vecinos están afuera tratando de averiguar qué está pasando. No deja de decir el bebé una y otra vez. Sentí una fría satisfacción instalarse en mi pecho. Puse exactamente lo que se merecía, Michael. Un recordatorio de lo que le costaron sus elecciones. ¿Qué significa eso siquiera? Está perdiendo la cabeza por completo. Papá está tratando de que se tome una de sus pastillas para la ansiedad, pero no escucha a nadie. Sigue mirando esta foto de ecografía y llorando. Nunca la había visto así. Tal vez debería haber pensado en eso antes de decidir eliminar a su hija embarazada de la familia, respondí con calma. ¿Pensaste que no habría consecuencias por tratar a la gente como basura? Hubo silencio al otro lado. Luego, la voz de Michael volvió, más débil, insegura. Mira, sé que las cosas se pusieron tensas ahí dentro, pero tal vez si volvieras y hablaras con ella cuando se calme. Casi me río. Casi. Michael, ella no se puso tensa. No dijo algo con ira de lo que se arrepentirá más tarde. Me miró a los ojos y me dijo que estaba muerta para ella. Me dijo que mi hijo nonato era un bastardo. Eso no es algo que se pueda retirar con una disculpa y una cena familiar. Pero sois familia, dijo débilmente. Y pude oír lo huecas que sonaban esas palabras incluso para él. No. Yo era familia. Ahora solo soy la hija que finalmente dejó de fingir que el amor debería doler tanto. Terminé la llamada y apagué mi teléfono. ¿Qué creen que pasará después? ¿Intentará la madre de Rebecca arreglar las cosas? ¿O esta ruptura familiar se volverá permanente? Dejen sus predicciones en los comentarios. David me encontró 2 horas después, todavía sentada en ese estacionamiento. No hizo preguntas, simplemente se sentó en el asiento del pasajero y me tomó la mano mientras le contaba todo lo que había sucedido. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Lo siento, dijo finalmente. Siento que mi existencia en tu vida te haya costado tu familia. Fue entonces cuando empecé a llorar. No por el rechazo de mi madre o la cobardía de mi padre o la indiferencia de Michael, sino porque este hombre increíble se estaba disculpando por algo que no era su culpa. No te atrevas a culparte por su intolerancia, logré decir entre lágrimas. No me costaste mi familia. Ellos eligieron desecharme en lugar de aceptar que encontré a alguien que realmente me ama. Las siguientes semanas fueron una mezcla de síntomas de embarazo y procesamiento emocional. Ya tenía 15 semanas, empezaba a notarse claramente y lidiaba con las náuseas matutinas que parecían pensar que podían ocurrir en cualquier momento del día.
David fue increíble durante todo el proceso, trayéndome galletas saladas y ginger ale, sosteniendo mi cabello cuando estaba enferma y de alguna manera, logrando hacerme reír incluso cuando me sentía terrible. Su familia dio un paso al frente de maneras que me asombraban constantemente. María, su madre, comenzó a llamarme cada pocos días solo para ver cómo estaba, no para entrometerse o criticar, sino para preguntar genuinamente cómo me sentía y si necesitaba algo. Carlos, su padre, pasó un fin de semana construyendo una cuna en su garaje, insistiendo en que era una práctica para cuando construyera una para nuestra casa. Rosa me arrastró de compras para ropa de bebé, comprando alegremente pequeños conjuntos en todos los colores excepto azul o rosa porque decidimos esperar para saber el género. El contraste con mi familia biológica era marcado y doloroso. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni reconocimiento de mi existencia. Era como si me hubieran borrado de sus vidas tan completamente como ellos habían sido borrados de la mía. 3 semanas después de Navidad, mi madre hizo su primer intento de contacto. No directamente conmigo, por supuesto, porque eso requeriría admitir que podría haber estado equivocada. En cambio, llamó a mi mejor amiga, Sara, a quien conocía desde la escuela de enfermería. Tu madre quiere que te diga que está preocupada por ti, informó Sara durante nuestro café semanal. Dice que está preocupada por tu salud y la del bebé, y cree que estás tomando decisiones basadas en las hormonas en lugar de la lógica. Casi me atraganto con mi café con leche. ¿Está preocupada por la salud del bebé? El mismo bebé al que llamó bastardo y dijo que nunca quería conocer. Solo te digo lo que dijo, respondió Sara con cuidado. También mencionó algo sobre terapia familiar. Cree que tal vez si todos se sentaran con un profesional. Sara, te quiero, pero necesito que entiendas algo. Esto no es un malentendido que se pueda arreglar con terapia. No hirió mis sentimientos accidentalmente. Tomó la decisión deliberada de rechazarme a mí y a mi hijo basándose en sus prejuicios sobre mi esposo. No hay nada que superar excepto su propia intolerancia. Pero es tu madre, dijo Sara, recurriendo al mismo argumento que todos parecían pensar que era mágico. Ser la madre de alguien no te da derecho a tratarlo terriblemente y esperar perdón, respondí. Ser la madre de alguien significa que se supone que debes amarlo incondicionalmente, no establecer condiciones que deben cumplir para ganar tu aceptación. Mi embarazo progresó maravillosamente a pesar del drama familiar. A las 20 semanas, David y yo descubrimos que íbamos a tener una hija. Lloramos juntos en esa sala de ecografías, mirando la pantalla que mostraba a nuestra pequeña chupándose el pulgar. David inmediatamente comenzó a hablarle a mi vientre, contándole a nuestra hija sobre todos los lugares a los que quería llevarla y todas las cosas que quería enseñarle. Esa noche, acostada en la cama con su mano en mi creciente barriga, sentí algo que no había esperado, alivio. Esta niña crecería sabiendo que era deseada y amada exactamente como era. Nunca tendría que ganarse la aceptación ni cumplir con estándares imposibles para ser digna del amor de sus padres. Tendría la calidez y la creatividad de David y mi determinación e independencia. Lo más importante es que nos tendría a ambos, unidos y comprometidos a darle todo lo que nunca tuvimos. El parto fue intenso pero sin complicaciones. Lily Rose Martínez Thompson llegó 3 días antes de su fecha de parto, pesando 7 libras y 2 onzas, con el cabello oscuro de su padre y lo que parecía ser mi barbilla terca. David lloró cuando la colocaron en mi pecho. Yo lloré cuando ella envolvió sus pequeños dedos alrededor de su pulgar. Incluso las enfermeras se emocionaron al ver cuán completamente enamorado estaba él de su hija. Los primeros meses de la vida de Lily fueron agotadores y mágicos a partes iguales. David se entregó a la paternidad con la misma pasión que ponía en todo lo demás. Aprendió a cambiar pañales con la precisión de un cirujano, descubrió cómo preparar biberones con una sola mano mientras sostenía a un bebé inquieto y de alguna manera logró funcionar con 3 horas de sueño mientras seguía trabajando a tiempo completo para mantenernos. Tomé mi permiso de maternidad completo, algo que nunca imaginé que podría permitirme. Pero el estudio de tatuajes de David había despegado más allá de nuestras expectativas más locas. Resultó que tener un artista que realmente escuchaba lo que los clientes querían y creaba trabajos personalizados en lugar de simplemente copiar diseños de catálogo fue revolucionario en el saturado mercado de tatuajes de Portland. Había aparecido en una revista local y tenía una lista de espera de 3 meses. Durante esas tranquilas tomas de medianoche, me encontré pensando en mis padres y en Michael, ya no con ira, sino con algo más cercano a la lástima.
Se estaban perdiendo esto. Esta increíble personita que sonreía a todos los que conocía, que tenía la risa contagiosa de David, que ya mostraba signos de ser tan terca como su madre. Su prejuicio les estaba costando la oportunidad de conocer a su nieta, y esa era su pérdida, no la nuestra. Cuando Lily tenía 4 meses, mi madre hizo otro intento de contacto. Esta vez, llamó a mi lugar de trabajo, de alguna manera localizó a mi supervisora e intentó convencerla de que estaba teniendo problemas de salud mental posparto y necesitaba intervención familiar. Mi supervisora, la doctora Jennifer Walsh, no quedó impresionada. Tu madre parece pensar que eres inestable y que estás tomando malas decisiones sobre tu hija, me dijo la doctora Walsh cuando volví a trabajar a tiempo parcial. Le dije que, por lo que yo podía ver, eras una de las madres primerizas más sensatas con las que he trabajado. Y que si estaba genuinamente preocupada por tu bienestar, debería intentar hablar contigo directamente en lugar de hacerlo a tus espaldas. ¿Qué dijo ella a eso?, pregunté, aunque podía adivinarlo. Me colgó el teléfono, respondió la doctora Walsh con una leve sonrisa. Para que conste, Rebecca, he trabajado con cientos de madres primerizas, y estás manejando todo maravillosamente. Esa niña tiene suerte de tenerte como madre. 6 meses después me ascendieron a enfermera jefa, en parte porque me lo había ganado con años de excelente trabajo, pero también porque mi experiencia haciendo malabares con la maternidad y la enfermería de alguna manera me había hecho aún mejor en la gestión del caos de una planta de hospital concurrida. El aumento significaba que David y yo podíamos empezar a buscar casas en lugar de alquilar nuestro pequeño apartamento. Todo cambió el día que Michael apareció en nuestra nueva casa sin avisar. Lily tenía 8 meses, gateaba por todas partes y se metía en todo cuando oí sonar el timbre. David estaba en el trabajo y yo tenía mi día libre, así que abrí la puerta con Lily en la cadera. Michael se veía terrible, más delgado de lo que nunca lo había visto, con barba incipiente cubriendo su rostro generalmente bien afeitado, y vistiendo ropa que parecía que había dormido con ella. Pero lo que más me sorprendió fue la expresión de su rostro cuando vio a Lily. Asombro puro, seguido inmediatamente por algo que parecía dolor. «Oh, Dios mío», susurró. «Es hermosa. Se parece a ti cuando eras bebé». No lo invité a entrar, pero tampoco le cerré la puerta en la cara. «¿Qué quieres, Michael?» «Necesito decirte algo», dijo, sin apartar los ojos de Lily, que lo miraba con la curiosa intensidad de un bebé. «Sobre mamá y papá, sobre lo que ha estado sucediendo desde que te fuiste. Si esto es un intento de hacerme sentir culpable para reconciliarme». «No», dijo rápidamente. «No es eso, Rebecca. Se están divorciando». Eso me detuvo en seco. Mis padres habían estado casados durante 32 años. Habían construido toda su identidad en torno a ser la pareja perfecta con la vida perfecta. ¿De qué estás hablando? Comenzó justo después de Navidad. Papá no podía soportar cómo te trató mamá. Seguía diciendo que ella había ido demasiado lejos, que repudiar a una hija embarazada era imperdonable. Empezaron a pelear constantemente. Mamá insistía en que estaba protegiendo la reputación familiar. Papá decía que ella estaba destruyendo a la familia. Se puso feo rápidamente. Michael cambió de peso, luciendo incómodo. Luego papá se enteró del dinero. ¿Qué dinero? El dinero que mamá me ha estado dando durante los últimos 2 años, miles de dólares, Rebecca. Dinero que le dijo a papá que era para gastos del hogar o donaciones de caridad. Resulta que había estado financiando todo mi estilo de vida mientras sermoneaba a todos los demás sobre la responsabilidad y la planificación financiera. Sentí que las piezas encajaban. ¿Cuánto dinero, Michael? $43.000, dijo en voz baja. Ha estado pagando mi alquiler, la mensualidad de mi coche, mis tarjetas de crédito, todo. Mientras tú hacías turnos dobles para pagar la escuela de enfermería y papá presupuestaba cada gasto al céntimo. El resto de la historia salió lentamente, dolorosamente. Mi padre había descubierto el apoyo financiero secreto de mi madre a Michael durante los trámites del divorcio. Le había estado mintiendo sistemáticamente durante años sobre sus gastos, todo mientras mantenía su fachada de decepción por las elecciones de vida de sus hijos. La ironía era devastadora. Me había rechazado por casarme con alguien que consideraba financieramente inadecuado mientras financiaba en secreto el completo fracaso de Michael para independizarse.
Papá se mudó hace 3 semanas, continuó Michael. Está viviendo en un apartamento en el centro. Mamá está deambulando sola por esa casa grande y está. Hizo una pausa, buscando las palabras. ¿Está qué? Está obsesionada contigo y con Lily. Ha contratado a un investigador privado para conseguir fotos vuestras. Sabe de tu ascenso, de la casa, del éxito del negocio de David. Tiene todo un álbum de recortes con fotos y recortes de periódicos sobre ambos. Sinceramente, es espeluznante. Miré a Lily, que se había quedado dormida en mis brazos durante esta conversación. Esta hermosa e inocente niña estaba siendo acosada por su propia abuela debido a las decisiones que yo había tomado para protegerla de gente tóxica. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté a Michael. Porque me di cuenta de algo cuando la vi hace un momento, dijo, con la voz quebrándose ligeramente. He estado viviendo del dinero de mamá durante 2 años mientras te juzgaba por tus elecciones de vida. Te fuiste de casa, construiste una carrera, encontraste a alguien que te ama, creaste esta hermosa familia, y yo he estado sentado en su sótano jugando a videojuegos y cobrando cheques. Tenías razón en cortar lazos con nosotros, Rebecca. Éramos tóxicos. ¿Qué quieres de mí, Michael? ¿Perdón? Permiso para sentirte mejor contigo mismo. Quiero saber si hay alguna manera de que pueda ser parte de la vida de Lily, dijo en voz baja. Quiero ser el tío que se merece, no la decepción que he sido como hermano. La semana que viene me mudo a mi propio apartamento. Encontré un trabajo. Finalmente estoy madurando y me gustaría hacerlo con alguna conexión con mi familia que no implique mentiras y manipulación. Estudié el rostro de mi hermano, buscando signos de la manipulación con la que había crecido. En cambio, vi un remordimiento genuino y algo que nunca antes había visto en él, responsabilidad. Puedes empezar por respetar mis límites, dije finalmente. Ninguna información vuelve a mamá. Ni actualizaciones sobre Lily, ni fotos, ni historias sobre nuestras vidas. Si quieres ser parte de esta familia, es completamente separado de ellos. Entendido, dijo de inmediato. Y demuestras que has cambiado con acciones, no con palabras. Un error, una traición, un intento de manipularme para volver a esa disfunción, y se acabó para siempre. Entiendo, respondió. Rebecca, sé que no puedo deshacer el daño, pero quiero intentar ser mejor. 6 meses después, Michael había cumplido cada promesa que había hecho. Se había mudado a su propio apartamento, había conseguido un trabajo estable y había comenzado lentamente a construir una relación genuina con David y conmigo. Al principio era torpe con Lily, pero ella parecía sacar algo bueno de él. Viéndolo en el suelo, enseñándole a apilar bloques, vi destellos del hermano que había esperado, pero que nunca había tenido. El divorcio de mis padres se finalizó esa primavera. Según Michael, mi madre tuvo que vender la casa familiar para pagar el acuerdo. Mi padre se puso en contacto una vez a través de un abogado, preguntando si podía establecer algún tipo de relación con su nieta. Lo consideré cuidadosamente y luego me negué. Se había hecho demasiado daño y no estaba dispuesta a arriesgar el bienestar de Lily por sus remordimientos. En cuanto a la obsesión de mi madre por seguir nuestras vidas, lo manejé con una orden de alejamiento y un mensaje muy claro entregado a través de mi abogado. El acoso se detuvo de inmediato. David y yo renovamos nuestros votos en el primer cumpleaños de Lily, rodeados de su familia, Michael y los amigos que nos habían apoyado en todo. Mientras prometíamos seguir eligiéndonos cada día, miré a nuestra pequeña pero genuina reunión y me sentí completa. La niñita, por la que una vez se gritó durante 20 minutos sobre una nieta que nunca se conocería, ahora tenía una familia que nunca cuestionaría su valor. Y a veces, ese es exactamente el milagro navideño que no sabías que necesitabas. Si esta historia resonó contigo, asegúrate de dar me gusta y suscribirte para más historias sobre encontrar a tu verdadera familia cuando la biológica te falla. Recuerda que elegirte a ti mismo no es egoísta, es supervivencia.